Ezequiel 2026, el tenebroso valle de huesos secos y su impactante verdad no lo creerás. La bruma se deslizaba lentamente por el tenebroso valle de huesos secos, cubriendo cada rincón con un velo de misterio que hacía temblar la piel. Nadie se atrevía a cruzar esa frontera, pues los rumores hablaban de un eco sobrenatural que susurraba secretos olvidados. Aquellos que se adentraban en el valle jamás volvían a ser vistos. Sus voces se unían a las del viento, pero su destino quedaba marcado por el silencio. Las leyendas contaban que, al caer la noche, los huesos de aquellos que habían perdido la vida bajo su sombra se despertaban, reclamando su venganza. La historia de este lugar se tejía con hilos de horror, atrayendo a curiosos y atrevidos en busca de respuestas. Una extraña luz blanca emanaba de las profundidades del valle, como si una puerta a otro mundo se abriera, extendiendo sus garras hacia el horizonte. Cada paso en este terreno seco era un eco de advertencias, el crujir de las hojas secas servía de testigo al miedo palpable que envolvía a quienes se acercaban. En medio de este paisaje devastado, había un antiguo árbol que contaba historias de traiciones, amores perdidos y almas en pena. Nadie podía tocarlo, pues quienes lo hicieron sintieron un frío desgarrador en sus venas como si el mismo valle se alimentara de su terror. Con cada hora que pasaba, la oscuridad se hacía más intensa. Las sombras danzaban entre los grandes matorrales, como si algo acechara, esperando el momento perfecto para zambullirse en la vida de un incauto. Hey, antes de continuar con esta amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Entonces, en esa noche fatídica, un grupo de jóvenes decididos a desafiar el terror se adentró al valle, sus risas resonando como un canto desafiante ante lo desconocido. Pero las sombras no se ríen fácilmente. En lo profundo del valle, una figura oscura emergió, sus ojos centelleaban como brasas, observándolos con intensidad. El aire se volvió denso. Un susurro helado cortó la risa, dejando un nudo en los estómagos. ¿Qué sucedería si no podían escapar? ¿Qué secretos se descubrirían una vez que la noche cayera por completo? La atmósfera estaba cargada de preguntas, y el valle de huesos secos aguardaba, listo para revelar su verdad aterradora. Los jóvenes se quedaron paralizados, enfrentándose a la figura en la penumbra. El aire temblaba alrededor de ellos como un canto de sirena, atrayéndolos hacia el abismo. La risa se apagó de inmediato al darse cuenta de que lo que parecía un juego se convertía rápidamente en una pesadilla. Clara, con el corazón desbocado, fue la primera en moverse, dando un paso hacia atrás, sacudida por un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué es eso?, susurró David, incapaz de desviar la mirada de aquellos ojos llameantes. La figura se deslizó lentamente entre las sombras, su silueta tan difusa como la bruma que cubría el valle. Rasguños, murmullos. Algo más se hacía presente. Era como si el mismo suelo temblara, retumbando bajo sus pies, llamando a los muertos a regresar, mientras todos intercambiaban miradas de incertidumbre. Ezequiel, el más intrépido del grupo, dio un paso al frente. Tenía un deseo de descubrir, de enfrentarse a lo desconocido, pero la adrenalina que antes le impulsaba empezaba a convertirse en duda. No podemos quedarnos aquí. Hay que seguir, gritó, intentando mostrar valor. Pero su voz temblaba, a medida que avanzaban, la luz blanca se intensificaba, como un faro en la oscuridad. Se estaban acercando a un lugar donde la tierra parecía vibrar con una vida propia. Sin quererlo, sus pasos se convirtieron en el canto de un ritual desgarrador. Cada uno fue consciente del peligro, pero algo misterioso y seductor los empujaba hacia adelante,
cuando alcanzaron una pequeña colina, el paisaje cambió. Los huesos, otrora inertes, empezaron a crujir, resonando en sus oídos como el eco de sus propias ansias de muerte. Era un sonido familiar, como un trueno lejano, que les indicaba que estaban en el corazón del valle de huesos secos. Clara se llevó las manos a la boca, su aliento se detuvo. Gritos, rasguños, murmullos crecían en intensidad. Era como si las almas atrapadas en el valle clamaran por ser liberadas. «Regresemos», gritó una de las chicas, pero ya era demasiado tarde. El aire se volvió espeso y caliente. La figura que los había observado se acercó al grupo, su rostro aún cubierto por la oscuridad, pero una sonrisa retorcida se dibujó en su rostro. «Bienvenidos a su final». Un destello de luz blanca iluminó el paisaje, revelando rostros de antiguos caídos, atrapados en una danza eterna. Sus rostros, desgarrados y vacíos, parecían suplicar ayuda y al mismo tiempo, invitar a la perdición. Ezequiel, sintiendo el pánico palpitante en su pecho, trató de gritar, pero las palabras se perdieron en el aire denso. «¿Por qué están aquí? No deberían haber venido», resonó en el aire como un lamento colectivo, mientras las almas alrededor se alzaban, volando, arrastrando consigo cada vestigio de esperanza que pudieran haber tenido. Y justo cuando creyeron que el horror alcanzaría su clímax, la figura oscura extendió sus manos, y una oleada de energía recorrió la tierra, arrastrando a los jóvenes hacia un destino desconocido. Las sombras se cerraban alrededor de ellos. ¿Serían ellos los próximos en convertirse en parte de los ecos del valle? El terror les invadía, pero también una curiosidad inquebrantable. ¿Y si encontramos la verdad que buscábamos? La voz de Ezequiel surgió en un lamento, cuando de repente, una grieta se abrió a sus pies. La tierra tembló, y el abismo les esperaba abajo, ansioso por tragarlos vivos. El eco de la figura oscura se escuchaba en la atmósfera tensa. La verdad nunca es lo que piensas. Las preguntas permanecían en el aire, mientras el suelo se desmoronaba bajo ellos. ¿Qué secretos del tenebroso valle de huesos secos quedarían destapados? ¿Quién podría sobrevivir a esta revelación aterradora? El abismo se extendía ante ellos, un oscuro abismo que parecía devorar la luz y la esperanza. Ezequiel sintió como el suelo se desmoronaba bajo sus pies, la tierra gritando como el eco de un dolor ancestral. La caída era inminente, pero, en un acto instintivo, se agarró de la mano de Clara, quien a su vez apenas podía controlarse. «No sueltes mi mano», gritó ella, sus ojos reflejaban terror, pero también una chispa de valentía que desafiaba a lo desconocido. El grupo se aferró entre sí, como si su unidad pudiera mantener a raya la oscuridad que los rodeaba. La figura, ahora más cerca, parecía haber tomado forma, un espectro que respiraba el mal, encarnando todos sus temores. «Que somos comparados con ellos», murmuró David, su voz temblando, luchando con la insensatez de la situación. «No podemos ser como ellos, esto no puede ser nuestro final». Pero sus palabras carecían de fuerza ante la inmensidad de lo que enfrentaban. Las almas de los caídos continuaban su danza frenética, sus gemidos sonaban como un canto de sirenas en un mar embravecido. Era una llamada a la desesperación, una atracción tenaz creó en sus mentes la idea temida, ¿podrían ellos convertirse en parte de esa danza? Hacia atrás. Todos, gritó Ezequiel, forzando un impulso de claridad en medio del caos. Pero apenas lograron dar un paso, el terreno se fracturó nuevamente, incapaz de sostener a los jóvenes. La figura avanzó, su presencia borrando la poca luz que aún quedaba. «No pueden escapar de su destino. Les he estado esperando». La voz era suave y amenazante, como el murmullo del viento entre los árboles perdidos del valle. Cada palabra era un cuchillo que desgarraba el corazón de los chicos. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Clara tiró de Ezequiel, llevando al grupo pasillo a un camino que tal vez no había sido explorado en años. Una decisión peligrosa, pero la única opción ante la desesperación. El aire se volvió más pesado, cada paso resonaba como un eco sordo,
y pronto se dieron cuenta de que la tierra estaba viva. Parecía vibrar, como si una fuerza omnipresente la guiara, ofreciendo la esperanza de poder encontrar una salida o lo que quedaba de ella. Escuchen, dijo una de las chicas, su voz apenas un susurro. ¿Lo escuchan? El lamento se detuvo. Sus palabras se deslizaron entre los demás, creando un silencio inquietante, tragándose los susurros del valle. Les preocupaba meterse más en la oscuridad, pero la figura que los había traído se había desvanecido por un momento. ¿Era una trampa? ¿Un engaño? Ezequiel sintió su pecho oprimido mientras pensaba en lo que habían dejado atrás. Cada segundo en ese lugar parecía el eco de un juramento olvidado. Podemos hacerlo, dijo él, convencido de que aún había esperanza. Debemos enfrentarnos a este lugar. Debemos desafiarlo. Pero, mientras avanzaban, la tierra empezó a moverse nuevamente, y con un grito desgarrador, el suelo se partió, revelando un túnel oscuro que parecía susurrar sus secretos perdidos. La atmósfera se volvió densa de nuevo, como si la gravedad fuera un enemigo más. Ezequiel se detuvo en seco, sintiendo el poder del abismo llamándolo. Como deseen, pero yo no puedo ir más allá, señaló, con un nudo en la garganta. La decisión estaba hecha. Cada paso hacia el túnel era un paso hacia lo desconocido, y el eco de las almas parecía decirles que no habría regreso. No debemos separarnos, suplicó Clara, viendo cómo la luz se extinguía detrás de ellos. Un momento de silencio marcó la decisión que tendrían que tomar y, de repente, el eco de la figura oscura resonó de nuevo. La verdad que buscan está en las sombras y en los secretos que guardan sus corazones. Con un último suspiro profundo y el corazón latiendo con temor y curiosidad, Ezequiel sintió que ya no había vuelta atrás. El destino del grupo estaba atado a los misterios del tenebroso valle de huesos secos, un camino lleno de revelaciones que cambiarían sus vidas para siempre. ¿Qué verdades les esperaban en la oscuridad? ¿Podrían resistir lo que estaba por venir? Nadie podía imaginarlo, y mientras el túnel se cerraba detrás de ellos, la oscuridad prometía respuestas inquietantes y revelaciones escalofriantes. El aire se volvió repulsivo a medida que se adentraban en el túnel. Un hedor a humedad y moho se impregnaba en sus pulmones, dificultando la respiración. Ezequiel, en la penumbra, apenas podía ver los rostros de sus amigos. Se sentía atrapado entre el deseo de salir y la necesidad de avanzar. Clara apretaba su mano, y por un momento, la conexión entre ellos pareció eclipsar el horror que los rodeaba. ¿Qué hay aquí?, preguntó David, su voz resonando en las paredes de piedra. Esto es un error. El temblor en su tono reflejaba la creciente desesperación. ¿Un error? O tal vez nuestra única oportunidad, replicó Clara, su tono firme, aunque su mirada traicionaba un miedo profundo. Sin embargo, la frase apenas podía contener la inquietante realidad del lugar. Cada paso que daban parecía borrar el límite entre la cordura y la locura. De pronto, el túnel se iluminó con destellos de un color morado tenue, como si la propia oscuridad estuviera nutriéndose de la luz, deformando la percepción de lo que era el peligro. Un murmullo creciente llenaba el ambiente, y con cada instante, algunas voces parecían más claras, resonando no solo en el aire, sino también en su interior. «Silencio», gritó Ezequiel. «Escuchen». Un eco de risas, suspiros y susurros envolvió a la pandilla. «¿Son ellos?», preguntó una de las chicas, temblando visiblemente. «¿Las almas perdidas?». «No lo sé», respondió Ezequiel, mirando a su alrededor, su corazón martillando. «Pero debemos seguir adelante. No podemos quedarnos aquí». Justo cuando quisieron avanzar, el túnel se sacudió violentamente como si un ser invisible estuviera despertando de su letargo. Rocas y fragmentos de tierra llovieron sobre ellos. La oscuridad parecía cobrar vida, manifestándose en una sombra en la pared, que crecía y se retorcía, imitando la angustia de aquellos atrapados en su interior. «Corran», gritó Clara,
arrastrando a Ezequiel hacia adelante. Se agachaban entre los escombros mientras corrían. Un miedo palpable se apoderaba de ellos, sabiendo que cada centímetro de camino podía ser su condena. Al llegar a una bifurcación, la tensión se palpaba en el aire. A la izquierda, un estrecho camino iluminado por la débil luz morada y a la derecha, un corredor oscuro que parecía absorber la existencia misma. ¿Qué hacemos?, preguntó David, jadeante. No podemos decidir. Tal vez deberíamos dividirnos. No, interrumpió Clara. ¿De verdad piensan que eso es una buena idea? No sabemos lo que hay al final de ninguno de esos caminos. Y si al menos uno ofrece una salida, replicó Ezequiel, sintiendo el sudor frío en su frente. Clara lo miró, su determinación parpadeando. Entonces deberíamos ir todos en la misma dirección. Esto no se trata de los caminos, se trata de nosotros. Siempre debemos estar juntos. La decisión se tomó en un parpadeo. Sin más palabras, el grupo giró hacia la luz morada, sintiendo la presión del abismo empujándolos a entrar. A medida que avanzaban, el eco de los lamentos comenzaba a transformarse en un canto, melodioso pero profundamente perturbador. ¿Qué están diciendo?, murmuró David, las palabras entrecortadas por el temor. Suena como una historia. Pero antes de que pudieran profundizar, la figura del espectro apareció de nuevo, más definida esta vez, al final del túnel. Han llegado tan lejos. Pero la verdadera prueba comienza ahora. Su sonrisa era una máscara de terror y satisfacción. Atrás, gritó Ezequiel, pero la figura ya estaba aquí. Todo se detuvo por un momento. Ellos estaban parados ante un abismo que ahora parecía hablar, revelando secretos que desearían nunca haber escuchado. En el centro del túnel, una sombra se materializaba, retorciéndose hasta desnudarse como un veneno. ¿Están listos para conocer la verdad de sus almas? Y en ese instante, Ezequiel supo que ya no había vuelta atrás. La esencia de cada uno de ellos caía en el vacío de las revelaciones que nunca imaginaron enfrentar. ¿Pero qué era lo que les esperaba? Las luces comenzaron a parpadear y el túnel vibró, como si el mismo universo esperara ansioso la respuesta. La pregunta se alzó en el aire. ¿Estaban preparados para desenterrar lo que había estado oculto en sus corazones? El eco de la voz espectral reverberó en la penumbra, distorsionando la realidad a su alrededor. Ezequiel sintió el frío en su piel, como si un aliento helado hubiera invadido el espacio. Clara, a su lado, respiraba entrecortadamente, evidentemente atrapada entre la curiosidad y el terror. David, más atrás, parecía querer retroceder, pero las sombras se lo impedían, como si una fuerza invisible lo mantuviera en su lugar. La verdad de nuestras almas, repitió Ezequiel, intentando procesar lo que eso significaba. La figura frente a ellos estaba delineada por una aura oscura, lo cual hacía que cada pulso de su ser resonara en un tambor de advertencia. No podía escapar de esa sensación de que lo que estaba por venir cambiaría todo. No estamos aquí para jugar, dijo Clara, entre dientes, forzando su incredulidad a un lado. No podemos permitir que nos asuste. Al igual que un juego ajedrez, Ezequiel sintió que el tiempo se detuvo. La figura se movía lentamente, y sin apuro, mientras la luz morada crecía en intensidad, iluminando detalles oscuros que deberían haber permanecido ocultos. Cada uno de ustedes guarda un secreto, dijeron los labios gruesos de la sombra. Una mentira que han encerrado en su interior y que, al dejarla salir, podría liberarles o condenarles. David dio un paso atrás, su voz ahora era un hilo. No podemos, no queremos, no. Pero había algo hipnótico en el tono del espectro que parecía atraer a cada uno. Las paredes del túnel latían como los corazones de los jóvenes, conspirando en un solo latir. Dejen que la verdad fluya, insistió la sombra, extendiendo una mano gélida hacia ellos. La luz morada danzó en sus dedos como si buscara una manera de acceder a los secretos escondidos.
La energía fluctuantemente cambiaba entre angustia y anhelo. ¿Qué pasa si las verdades son demasiado oscuras?, preguntó Clara, su voz apenas un susurro. Ezequiel podía escuchar su incertidumbre, pero también la determinación de confrontar lo desconocido. Las sombras no pueden tocar lo que está iluminado por la verdad, afirmó la figura, su risa resonando como un eco en la tiniebla. Pero ustedes deben decidir, ¿se enfrentarán a sus propios demonios, o dejarán que sigan atormentándolos? La presión crecía en el aire, un nudo en el estómago de cada uno de ellos. Ezequiel sintió su corazón latir con una fuerza casi dolorosa. La vida que conocían podría desmoronarse en fragmentos si se atrevían a explorar lo profundo de su ser. ¿Qué secretos guardaban? ¿Qué verdades podrían liberarlos o destruirlos? Aguárdense, detuvo Ezequiel, su voz temblando. ¿Qué pasará si no lo hacemos? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Oh, querido Ezequiel, susurró la sombra, su voz ahora un canto seductor. Si se niegan a aceptar la verdad, el costo será más alto de lo que imaginan. El sufrimiento siempre encuentra la manera de regresar. Las palabras de la figura retumbaron en su mente. El túnel vibraba, el aire se tensó, y las raíces de la tierra parecían moverse al unísono con sus corazones. La luz morada comenzó a girar, creando círculos alrededor de ellos, invitándolos a un viaje interno que parecía sumergirlos en sus propios temores. Ezequiel dudaba. Pero dentro de él, una chispa de valentía comenzó a encenderse. Clara, David empezó a decir, ¿y si es hora de enfrentar todo lo que nos ha mantenido atrapados? ¿Atravesar el umbral de nuestras mentiras? Clara lo miró, buscando respuesta entre sus ojos. Exactamente, dijo Ezequiel, sintiendo el peso de la decisión abrumar sus pensamientos. Debemos enfrentarlo juntos, o quedaremos atrapados aquí para siempre. Las luces comenzaron a intensificarse, empujándolos hacia el borde de la revelación. La figura espectral sonrió, propensa a un desenlace que jamás habrían imaginado. Entonces, bienvenidos a la confrontación final. La verdad no espera y sus destinos están a punto de entrelazarse. Ezequiel sintió que el terror y la esperanza se mezclaban en su interior, mientras ese abismo oscuro se abría frente a ellos. Una revelación esperaba al otro lado, pero antes de que pudieran avanzar, una grieta tembló en el suelo. ¿Qué hay detrás de la realidad que han creado?, resonó una voz distinta, conocida, en el eco de la oscuridad. Todo se detuvo por un instante. Ezequiel sabía que era un momento crucial en el cual su vida podría cambiar para siempre. Podrían afrontar las sombrías verdades que se avecinaban, o sucumbirían a lo que había atormentado sus corazones por tanto tiempo, porque en la oscuridad de esas verdades, realmente, ¿quiénes eran ellos? El temblor en el suelo reverberó como un trueno en la mente de Ezequiel. Su corazón palpitaba a un ritmo frenético mientras se preguntaba si aquella voz conocida provenía de las cavernas más profundas de su psique. ¿Era el eco de un amigo perdido, o un secreto que había enterrado muy lejos? La luz morada seguía girando, hipnótica, y al mismo tiempo amenazante. Clara se aferró a su brazo, su mirada fija en la oscuridad. No podemos quedarnos aquí, Ezequiel. Debemos seguir adelante. Debemos saber aunque tengamos miedo. La determinación en su voz hizo que el frío de la sombra se disipara un poco, pero la ansiedad aún le oprimía el pecho. ¿Y si esa voz es un aviso?, murmuró David, su expresión mostraba el conflicto interno que batallaba. Tal vez deberíamos dejarlo todo atrás. No necesitamos esto. Miraba hacia las sombras, como si buscaran a alguien que pudiera ayudar. ¿Qué hay de enfrentar nuestros miedos? Ezequiel replicó, sorprendiendo incluso a sí mismo con su desafío. La voz quiere que confrontemos lo que somos. No podemos huir más. Un viento gélido comenzó a soplar desde la grieta, llevando con él un lamento que parecía surgir de la tierra misma. Era como si las almas previamente atrapadas tratasen de alcanzar a aquellos vivos, suplicando ser escuchadas.
Las luces moradas comenzaron a oscilar de manera inquietante, y Ezequiel sintió que la tensión se acumulaba en el aire, amenazando con estallar. Escuchen, dijo la figura espectral, ahora más clara, su rostro reflejando cada sombra de sus temores. La verdad es un arma de doble filo. Cuando se revela, puede cortar la cuerda que los une a sus pasados o romper su humanidad por completo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Clara, la voz temblorosa pero firme. Nos estás asustando. Quiero decir que cada uno de ustedes tiene el poder de erradicar sus cadenas, pero el costo es la desnudez de su alma. Si no están listos para cargar la verdad, es mejor que se alejen. La figura sonrió, no una sonrisa de alegría, sino una marca de desafío. Ezequiel sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Era como si cada palabra estuviera dirigida exclusivamente a él. ¿Acaso estaba preparado para desnudarse de sus verdades más dolorosas? Su mente comenzó a girar con imágenes, la traición, el dolor, la culpa. Todo lo que nunca se atrevió a compartir, ahora danzaba frente a él como sombras. Debemos hacerlo, en verdad debemos, insistió Ezequiel, ahora sintiendo que las ataduras que lo mantenían inmóvil eran menos por el miedo y más por la incertidumbre de perderse a sí mismo. Mientras él hablaba, un destello de luz emergió de la grieta, iluminando el túnel con una claridad inesperada. Era un llamado, una invitación a cruzar al otro lado de sus pesadillas. Ezequiel se dio cuenta que no podía enfrentar esto solo. Eran un trío en medio del abismo. ¿Estamos juntos en esto?, preguntó Clara, mirando a David, quien asintió lentamente. ¿Qué elección tenemos? David bromeó débilmente, pero esta vez su voz venía con un destello de valentía. Unámonos ahora, dijo Ezequiel, y al instante, tomaron cada uno de ellos de las manos, como escuderos de un destino compartido. Con el peso de su decisión sobre sus hombros, avanzaron hacia la luz, dispuestos a enfrentar esa verdad que prometía ser liberadora y devastadora a la vez. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire, como un súbito grito de advertencia desde otro mundo. La grieta se expandió, y el túnel comenzó a temblar con tal fuerza que parecía querer tragarlos. Ezequiel cerró los ojos por un instante, apretando las manos de Clara y David, preparándose para lo inevitable. ¿Qué se oculta detrás de esta realidad? Resonó la misma voz, ahora más intensa, más próxima. La luz se volvió cegadora mientras ellos daban el paso al frente. ¿Qué secretos están dispuestos a enfrentar para descubrir quiénes son realmente? Mientras cruzaban el umbral de sus verdades, Ezequiel se dio cuenta de que ni él ni sus amigos regresarían igual. La oscuridad mantenía la promesa de alterarlos para siempre. Así, se sumergieron en un abismo donde los secretos y la realidad se entrelazaban, conscientes de que cualquier revelación podría transformarlos o destruirlos. Pero lo que no sabían era que el camino estaba lleno de sombras que acechaban y que la verdad podría ser más aterradora de lo que jamás imaginaron. Un estruendo sacudió el túnel, y de la grieta surgió una imagen distorsionada de ellos mismos, reflejando no solo sus miedos, sino también sus más oscuros anhelos. Ezequiel sintió que la respiración se le cortaba y comprendió que lo que estaban a punto de ver, cambiaría su vida para siempre. Y entonces, en el centro del caos, una pregunta flotó en el aire. ¿Serán capaces de perdonarse a sí mismos? La luz cegadora los envolvió de repente, desdibujando la frontera entre lo conocido y lo desconocido. Ezequiel no sabía si estaba avanzando hacia la salvación o a una trampa mortal. Abrió los ojos y se encontró en un paisaje que parecía sacado de una pesadilla. Las paredes del túnel se habían desvanecido y ahora estaban en un valle vasto, cubierto de huesos secados por el tiempo, donde el eco de sus respiraciones se convertía en murmullos que se perdían entre las reliquias del pasado. ¿Dónde estamos?, preguntó David, su voz un hilo tembloroso como un susurro, como si hablar en voz alta pudiera romper el hechizo de aquel escenario aterrador. Clara miró a su alrededor, asustada. Esto no es real, ¿verdad? Su incertidumbre se hacía palpable en el aire.
La ansiedad de todos aumentaba, y Ezequiel sintió como si el ambiente respondiera a sus temores, haciéndose más espeso con cada respiración. De repente, una sombra emergió entre los restos de lo que alguna vez fue. Era un ser inacible, un espectro cuya forma se dibujaba a partir de los huesos y del lamento de las víctimas olvidadas. «Bienvenidos, viajeros del abismo», dijo, su voz resonando como el eco de antiguas historias. Sus ojos eran dos vacíos, y Ezequiel sintió que una mano invisible le cerraba la garganta. «¿Qué eres?», preguntó Ezequiel, esforzándose por mantener la voz firme. «Soy el guardián de los secretos», respondió el espectro, moviéndose de forma sinuosa entre los cráneos. «He aguardado pacientes los ecos del pasado, y hoy, ustedes son mis elegidos. Aquí, sus verdades saldrán a la luz». «¿Qué significa eso?», Clara interrumpió, la preocupación pintada en su rostro. «Cada uno de ustedes es una parte de lo que fue, y el costo de su liberación está entrelazado con lo que han olvidado», dijo el ser, como si desesperara porque captaran la magnitud de su situación. «Los huesos que pisan son las verdades que se quedaron atrás. Para avanzar, deben enfrentarlas. ¿Qué les impide liberarse?». Ezequiel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. El miedo lo atenazaba, haciéndole revivir recuerdos de decisiones que había tomado, de palabras que nunca pronunció. «No puedo», suspiró, enfrentándose a una sensación abrumadora de impotencia. «¿Por qué no?», cuestionó el espectro. «El perdón es la clave, pero no solo hacia los demás. Primero, deben perdonarse a sí mismos». David, que se había mantenido en silencio, lanzó una mirada intensa a su amigo. «¿Y si no podemos? ¿Y si todos los secretos son demasiado pesados para cargarlos?». Las palabras flotaron en el aire, y la atmósfera se volvió más densa. Ezequiel asintió, sintiéndose incapaz de responder. Era una verdad que sabía, pero que nunca había querido enfrentar. La aceptación era un monstruo de 1000 cabezas y, por alguna razón, sentía que el tiempo se le escapaba. La sombra se acercó a Ezequiel, y en un movimiento inesperado, tocó su frente. En ese instante, imágenes comenzaron a inundar su mente. Por un momento, vio a sus seres queridos, cada conversación inacabada, cada mirada de decepción que había evocado. Una ola de culpa lo envolvió y casi le hizo caer. «Todo lo que han ignorado, ha vuelto. Ahora, elijan», dijo la figura espectral, con su voz resonando en las sombras. A su alrededor, el paisaje comenzó a distorsionarse, haciendo que los huesos se apilaran, formando imágenes de sus mayores temores. Su viaje hacia la verdad ha comenzado. ¿Morirán en el camino o renacerán? «No voy a permitir que esto me consuma», gritó Ezequiel, intentando recuperar su fuerza. Quería saltar y hacer que todo terminara. Pero la certeza lo mantenía atado al suelo. La voz del espectro lo retó, una culminación de lo que había mantenido enterrado. «Ah, pero el dolor siempre regresa, y los ecos son insistentes». Un estruendo resonó, como si el valle mismo estallara con la presión de sus secretos. La preocupación y el deseo de enfrentar la verdad colisionaban en su interior, dejando solo un fluir de incertidumbre. Ezequiel tomó una respiración profunda y se sintió más decidido que nunca. Era el perdón. ¿Un destino o un camino? Su mirada se centró en sus amigos. «Debemos enfrentarlo juntos», proclamó, aunque una parte de él temía ser incapaz de seguir. ¿Podrían ellos encontrar la fuerza necesaria para surcar sus propios abismos? Mientras la sombra se cernía ominosamente, un nuevo desafío se planteó en el aire. «Quizás la verdad se convierta en su mayor monstruo», murmuró el espectro, y antes de que Ezequiel pudiera replicar, el suelo se resquebrajó bajo sus pies. En la caída, una nueva pregunta surgió en su mente, una que lo seguiría hasta el final de su viaje. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por su verdad? El abismo se tragó a Ezequiel y a sus amigos en un giro vertiginoso de sombras y gritos apagados.
Cuando la caída finalmente terminó, cayeron en un suelo extraño, una superficie viscosa que quebraba el eco de sus pasos. Se levantaron, sacudiendo la duda que estaba incrustada en sus corazones, pero el paisaje que se les presentó era aún más inquietante. El lugar era un laberinto, rodeado por muros de huesos que parecían levantar sus cabezas en un silencio atroz, como si fueran los guardianes de un secreto que solo ellos podían escuchar. Clara se abrazó a sí misma mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Esto es un castigo, Ezequiel. No hay otra manera de verlo. Ezequiel sintió que el peso de su decisión caía sobre él. No, Clara, esto es una oportunidad. Si enfrentamos lo que hemos escondido, quizás podamos salir de aquí. David, explorando unas rocas cubiertas de musgo negro, alzó la vista, inquieto. ¿Y si ello significa destruirnos?, dijo, su voz quebrada. ¿Qué tal si esta verdad nos lleva a un lugar del que no podemos volver? Todo a su alrededor parecía cobrar vida, un susurro escalofriante que reverberaba en sus mentes. La sombra que había hablado antes apareció de nuevo, pero esta vez con una forma más definida, un rostro desdibujado que irradiaba tristeza y desdén. Eligen luchar contra su naturaleza. Pero su verdadero enemigo no es este lugar, son ustedes mismos. La presión del lugar parecía aumentar, como si las paredes de hueso se acercaran a ellos. Clara giró su cabeza, intentando encontrar alguna salida. Yo no tengo nada que temer, gritó, rompiendo la tensión. He vivido cargando mis secretos, estoy lista para liberarme de ellos. La sombra sonrió, y el eco de su risa resonó en el laberinto. Eso es lo que todos dicen, pero cuando llega el momento, es diferente. ¿Cuánto dolor pueden soportar? Una vibración sutil recorrió el suelo, piezas del paisaje empezaron a moverse, revelando pasajes ocultos llenos de sus peores miedos. Ezequiel sintió una presión en su pecho y recordó la última discusión con su hermano. Las palabras no dichas, los reproches enterrados, pronto se dio cuenta que todo lo que le temían no estaba fuera de él, sino dentro. Si no nos enfrentamos a esto, estaremos perdidos para siempre, exclamó Ezequiel, con la voz clara, a pesar de lo que su mente gritaba. No seré yo quien escuche a mis demonios. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. El tiempo parecía detenerse en aquel instante, mientras la sombra los observaba, midiendo sus corazones miserables. Entonces que avance el juego. Recibirán lo que más temen, en su forma más pura. La oscuridad se espesó, y de repente, un relámpago de luz iluminó el laberinto, revelando visiones de sus peores recuerdos. Ezequiel vio la cara enfurecida de su padre, Clara vio las manos frías de su madre en su lecho de muerte, y David se enfrentó a la traición de un amigo. Esto es un engaño, no somos lo que muestran, gritó David, tratando de despegarse de las visiones que lo asediaban. No podemos dejar que esto nos defina. La figura espectral se acercó y, con un gesto, las sombras se disiparon un poco, dejando entrever un camino hacia adelante. Así que es en la lucha donde encontrarán su verdad. Con sus corazones latiendo al unísono, decidieron avanzar por el corredor, sin mirar atrás, sabiendo que cada paso representaba un nuevo reto. Pero el eco de sus voces lo afirmaba, la verdad es temible, pero el camino hacia ella es inevitable. A medida que se adentraban en el laberinto, un nuevo temor los envolvió. ¿Serían capaces de descubrir realmente la esencia de sus secretos más oscuros y, lo más importante, sobrevivir a la revelación? La figura en la sombra sonrió desde lo lejos, ya que sabía que la última prueba apenas estaba comenzando. Preparados para enfrentar su mayor temor, murmuró, mientras las paredes parecían cerrarse sobre ellos, culminando en una sensación de no retorno. El laberinto se estrechaba, haciendo que la oscuridad pareciera cada vez más opresora. Ezequiel, Clara y David sintieron como la desesperación se apoderaba de sus pensamientos. La luz que antes les había guiado ahora se desvanecía, dejando solo el vacío en su lugar. No podemos retroceder, dijo Ezequiel,
apretando su mandíbula. Debemos seguir adelante y enfrentar lo que venga. Cada paso resonaba en el silencio como un tambor, el sonido un constante recordatorio de que estaban en un lugar donde el tiempo carecía de significado y la realidad se torcía como las sombras que los rodeaban. Clara, con sus manos temblorosas, se atrevió a romper el pesado silencio. ¿Y si todo esto es solo una proyección de nuestros fracasos? ¿Y si realmente no podemos luchar contra lo que somos? No lo sé, respondió David, el sudor perlando su frente. Pero no tenemos otra opción. No hay salida, no hay manera de escapar. Mientras se adentraban más, las paredes eran ahora un mosaico de recuerdos que se retorcían y cambiaban, como serpientes que se tragan a sí mismas. Sus susurros se incrementaron, llenándolos de visiones tortuosas. Ezequiel cerró los ojos con fuerza cuando el rostro de su hermano apareció, lleno de acusaciones y arrepentimiento. ¿Por qué no estuviste ahí para detenerme? Resonó en su mente la voz de su pasado, impregnando su corazón de culpa. Clara gritó, luchando contra la imagen de su madre llorando su ausencia. No está bien. Ahora soy diferente. No soy la niña que dejó todo detrás. Su voz vibró en el aire, resonando, como un grito que rompía el velo del tormento. David tropeó y cayó, y al levantarse, el suelo pareció moverse bajo sus pies. No. No puedo. No seguiré, se quejó mientras la sombra de la figura espectral parecía acercarse, barriendo su oscuro silencio con la risa burlona. ¿Ven? La verdad es asfixiante. No pueden huir de lo que son. La risa se transformó en un grito ensordecedor que penetró en sus corazones, haciendo eco de todas las inseguridades que habían mantenido ocultas. Ezequiel apretó los dientes, tratando de recordar que no estaban solos en el laberinto. Lo enfrentaremos juntos, dijo, con voz firme. Vamos a encontrar el centro de esto. Así, se pusieron en movimiento, empujando hacia adelante a pesar de las voces que intentaban derribarlos. Convencidos de que estaban al borde de una verdad aterradora, sintieron una llama de valor que crecía en su interior. Pero el laberinto no parecía tener intenciones amistosas. De pronto, el suelo se abrió a sus pies, y las sombras se alzaron como un torrente, dispuestas a absorberlos en una oscuridad aún más profunda. Ezequiel gritó en el último segundo y se lanzó hacia adelante, aferrándose a las manos de Clara y David. Juntos. La caída fue veloz, un descenso que les pareció eterno. Aterrizaron en una cámara amplia, cuya luz se filtraba desde un ángulo alto. Una figura se perfilaba en la penumbra, con la mirada fija en ellos, como si esperara la llegada de sus más osadas respuestas. Bienvenidos, a la verdad, resonó la voz, profunda y envolvente. El eco vibrante parecía atraparlos, impidiéndoles respirar mientras la figura avanzaba, desenmascarando su rostro. Fue entonces cuando Ezequiel, deslumbrado, sintió que su corazón se partía. La figura era un reflejo de él mismo, una versión distorsionada que mostraba todo lo que temía ser. Miró a sus amigos, el terror anodino en sus ojos. ¿Qué hemos hecho?, murmuró David, consciente de que el verdadero juego apenas comenzaba. La figura tomó un paso adelante, su conmovedora mirada parecía recordarles que lo peor de la oscuridad comienza cuando miras hacia adentro. ¿Están listos para desnudarse ante su verdad?, preguntó, mientras la cámara temblaba, como si sus ecos dieran comienzo a la tormenta de revelaciones que les aguardaba, y justo en ese instante, Ezequiel comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que la verdadera batalla sería con ellos mismos. La pregunta flotaba en el aire: ¿podrían enfrentarse a sus demonios sin desmoronarse por completo? Ezequiel, Clara y David se quedaron paralizados ante la figura distorsionada que los miraba. Cada uno de ellos sentía el peso de sus temores y secretos colisionar en un único latido de terror. «Estamos listos», murmuró Ezequiel, al topar con la mirada vacía de su reflejo. El aire se volvió espeso,
como si la verdad misma intentara abrazarlos y, a la vez, aplastarlos. La figura avanzó un paso más, y con su movimiento, las visiones de sus propios errores, traiciones y culpas estallaron en su mente. El perdón es la clave, resonó una voz profunda, pero no era la sombra, era Ezequiel hablándose a sí mismo. Debemos enfrentarlo juntos, no podemos seguir huyendo. ¿Pero cómo?, preguntó Clara, con la voz entrecortada. ¿Cómo enfrentamos lo más oscuro de nosotros mismos? La figura distorsionada sonrió, gesto que parecía una burla pero también un convite. Solo al aceptar lo que son podrán liberarse de sus cadenas. Cada secreto, cada arrepentimiento, estarán aquí, y solo al aceptarlos, podrán sanar. Ezequiel sintió que el nudo en su garganta se aflojaba. No se trata de huir, dijo, mirando a sus amigos. Es tiempo de abrirnos, de permitir que la verdad nos cambie. Lo haremos juntos. Las miradas de Clara y David se cruzaron, llenas de dudas pero también de determinación, con un grito unificado, se tomaron de las manos. Lo enfrentaremos juntos. Ezequiel exclamó, mientras la atmósfera temblaba a su alrededor, como si el mundo estuviese esperando su decisión. Las formas distorsionadas de sus figuras se acercaron, y cada uno tuvo que enfrentar una representación de su dolor más profundo. Ezequiel se encontró ante un espejo de lo que había sido, un chico lleno de arrepentimiento y dudas. No estuviste ahí para salvar a tu hermano, susurró la figura. La voz resonó, desgarrando su alma. Siempre lo fallaste. Pero, en lugar de caer en la desesperación, recibió el golpe. Sí, fallé, pero he aprendido. No puedo cambiar el pasado, solo puedo vivir el presente y honrarlo. La figura se desvaneció un instante, como si su reconocimiento había perdido poder sobre él. Clara enfrentó un espectro de su madre, que le miraba con ojos tristes. El miedo a perderme siempre te ha consumido, decía su reflejo. Pero no me has perdido, estoy aquí con cada paso que tomas. Clara sintió una ola de libertad al aceptar que su madre estaría siempre presente, no como un peso, sino como fuerza. David, junto a ellos, vio en su visión un antiguo amigo que lo traicionó, la angustia pesando en su pecho. Nunca te perdonaste por ello, resonó el eco de su amigo traicionero. No puedo cargar con esta culpa, gritó David, enfrentando la vieja herida. No dejaré que me defina. Estoy listo para avanzar. Y así lo hizo. La figura se desvaneció en un susurro de aceptación, mientras enfrentaban sus sombras, la luz en la cámara brilló intensamente. El paisaje cambió, y el laberinto de huesos secos dejó de ser opresor. Cada paso hacia la verdad disipó la oscuridad, liberando energía. Con cada revelación, el entorno se transformó en un espacio de claridad. Estamos juntos, repitieron al unísono, la figura espectral reapareció, observando el cambio. Ustedes lo han conseguido. La verdad puede ser aterradora, pero también liberadora, dijo, su voz ahora un suave murmullo. ¿Ahora saben quiénes son realmente? Ezequiel sonrió, sintiéndose liviano. Sí, hemos encontrado la verdad. Y no tememos más. La luz y la oscuridad son partes de nosotros, y hoy decidimos ser libres. El espectro asintió, sus ojos vacíos brillando. Recuerden, la verdad no busca ser perfecta, busca ser honesta. Y con esos últimos ecos, el laberinto comenzó a desvanecerse, y el aire se llenó de un fresco instante de paz. Al salir del tenebroso valle, el sol despuntó en el horizonte, iluminando sus rostros cansados pero renovados. El nudo en sus corazones fue reemplazado por una conexión inquebrantable. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Clara, sonriendo. Todo lo que queramos, respondió Ezequiel, al sol brillando sobre ellos. Porque ahora estamos realmente vivos. Y así, con la certeza de que habían enfrentado lo peor, caminaron hacia el futuro, contando historias de valentía y redención, sabiendo que el verdadero poder residía en su aceptación.
Nunca olviden que la vida siempre nos enfrenta a elecciones, enfrentarlas junto a quienes aman es el verdadero motor de la transformación. Ahora, no olvides, necesitas suscribirte ahora. Así no te perderás las emocionantes historias que tenemos para ti. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué te ha parecido este final? ¿Cuáles son tus teorías? No esperes ni un segundo más para compartir con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta historia. Tu apoyo es fundamental y lo apreciamos de corazón.